Pues vamos a continuar con esta serie de estudios que nos ayudan a entender la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. A manera de repaso, recordemos que la carta de los Efesios es una carta que fue escrita aproximadamente por ahí del año 60, 62, más o menos, y la iglesia de los Efesios fue fundada entre los años 50 y 52 de nuestra era. Así que estamos viendo una carta que fue redactada por el apóstol Pablo 10 años posteriores, más o menos, a la fundación propia de la iglesia. Veíamos la semana pasada que la iglesia no estuvo exenta de situaciones difíciles, situaciones doctrinales a las que tuvo que hacer frente el apóstol Pablo, dejando a Timoteo, como nos narra en la primera epístola a Timoteo capítulo 1, y que esta doctrina o esta serie de mensajes doctrinales que estaban causando mella en el ánimo, en la fe de los creyentes que se salvaban en la iglesia de Éfeso, tuvo que ser corregida por el apóstol Pablo a través de el Timoteo, de este pastor que lo acompañaba en sus viajes misioneros. Él decide dejarlo ahí para corregir lo que tenía que corregir y que mandase a algunos, como nos dice la Escritura, a que no enseñasen diferente doctrina. Veíamos ya de lleno en la carta, en semanas anteriores, que los primeros 12 versículos, bueno, los primeros dos son de saludos que da el apóstol Pablo, más bien del versículo 3 al versículo 12, el apóstol Pablo está explicando cuál fue el propósito del pueblo hebreo, del pueblo judío, dentro del plan de Dios en la tierra. Él explica a través de estos versículos que a ellos, los que primeramente esperaban en Cristo, los que esperaban el Mesías, explicaba cómo es que el pueblo hebreo fue ese medio por el cual llegó Jesús y se concretó el plan de salvación que Dios tenía pensado para este mundo. ¿Sí? Entonces vamos a leer la parte que le corresponde a los gentiles, porque Pablo, si se le puede llamar así, hace varias formas en las cuales en su escritura, de tal manera que manda un mensaje a la par de a los judíos, lo mismo que a los gentiles, ¿sí? Porque recordemos que aunque la iglesia de Dios fue mayoritariamente judía durante los primeros 50 años de su existencia, dejó de ser una iglesia compuesta por personas judías para pasar a ser una iglesia compuesta por personas no judías. Y entonces esta transición del judaísmo, de aquellas tradiciones férreas, de aquella manera de vivir, pensando en ser los elegidos de Dios porque somos un pueblo escogido de entre todos los pueblos, etcétera, como esa mentalidad tuvo que moverse, tuvo que cambiar, porque Dios incluía a los gentiles ahora y los ponía a la par de todos los hebreos. Y eso les fue costando mucho trabajo, porque recordemos que los judíos desde pequeñitos los están todo el tiempo adoctrinando y diciéndoles, tú eres especial, tú eres especial, tú eres elegido de Dios, tú eres pueblo de Dios, y de esa manera desde pequeños están todo el tiempo diciéndoles y enseñándoles lo especiales que son. Cuando llega el Evangelio, y el apóstol Pablo demuestra que Dios está abriendo el Evangelio a todas las naciones, eso golpeó toda aquella educación formativa con la que los judíos crecieron. Y les costó mucho trabajo. Tanto así que muchos judíos buscaban, sí, tener fe en Jesús, pero no dejar sus costumbres. De hecho, tú puedes ver que Pedro, y Juan fueron a la oración en el templo una semana después de la ascensión de Cristo. Y después de la llegada del Pentecostés, fueron al templo a seguir orando. Es decir, todavía seguían con sus propias costumbres, a pesar de que ya el Espíritu estaba entre ellos. De tal manera
que podemos entender lo difícil que fue romper todos los paradigmas que con los que habían crecido toda su vida. Y entonces el apóstol Pablo, a partir del versículo 13, se enfoca en los gentiles. Pero vamos a ir de atrás hacia adelante. ¿En qué sentido? Vamos a leer primeramente en Efesios capítulo 2, versículo 1, algo que es bien importante, que es, digamos, el centro de la predicación de los gentiles, del apóstol Pablo hacia los gentiles. Dice la Escritura en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros. ¿A vosotros quiénes? Vosotros, los gentiles. Viene hablando de los gentiles. Si nos vamos aquí mismo al versículo número 13, nos dice a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo cuando está comenzando estas palabras de, y Él os dio vida a vosotros. Dice el versículo 13 del capítulo 1, en Él también vosotros, en Él también vosotros. El versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, ahí se incluye el apóstol Pablo como judío, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los primeros en esperar y de confiar en Jesús, en la llegada del Mesías, fueron los judíos. Los judíos se salvaban confiando en la llegada del Mesías, poniendo fe en la llegada del Salvador. De esa manera, una persona judía antes de la llegada de Cristo entraba en el reino de los cielos, porque había una congruencia entre la fe en el Mesías que habría de venir y su conducta diaria. Nosotros volteamos para atrás, ellos volteaban hacia adelante. Esa es la manera en la cual hubo una división con la llegada de Jesús. Unos miraban hacia adelante, esperando la llegada de Cristo, y otros miramos hacia atrás, pensando en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto también en su pronto regreso. Entonces, hemos de leer el capítulo 2, versículo 1, entendiendo que viene hablando de los gentiles. Y vosotros también. ¿De acuerdo? Por eso el texto dice de la siguiente manera, y Él os dio vida a vosotros. Aquí, si nos damos cuenta, la conjugación no es y nos dio vida, porque está queriéndoles dar palabras de aliento ¿a quiénes? A los gentiles. Es que les iba como en feria. Imagínate que quieres tener fe en el Dios de los hebreos, en el Mesías de los hebreos, sin hacerte hebreo. Sí resultaba en un desafío, sí se les complicaba bastante, sí resultaba difícil querer encajar en el mundo del Dios de los hebreos y del Mesías de los hebreos cuando tú eras alguien ajeno completamente al mundo hebreo. ¿Sí? Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes? A los gentiles. No estábamos incluidos hasta antes de Cristo en el plan de Dios. Llegando el plan de Dios, se abre el Evangelio a todo aquel que cree. Al judío primeramente, como dice Romanos, y también al griego. A todos. Se abre el Evangelio. No se cierra, se abre el Evangelio. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿En qué momento vino la vida de Dios sobre los gentiles? Sobre aquellos que estábamos sumergidos en la idolatría, sobre aquellos que estábamos viviendo en las tradiciones que desde pequeños nos enseñaron nuestros padres, viviendo la vida loca, haciendo lo que queríamos, buscando el placer. ¿En qué momento vino? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo están los gentiles sin Dios? ¿Cómo estábamos sin Dios? Muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis. Nótese que
el verbo está conjugado en pasado, no en presente. Pablo asume que aquellos que han recibido la vida en Dios ya no andan como andaban antes en otro tiempo. De hecho, cuando tú lees en el griego original el versículo 1 de Efesios, lo que literalmente dice, y a ustedes, estando muertos a las transgresiones y a los pecados de ustedes, en los cuales anduvisteis, dice el versículo 2, es decir, el pasaje en el original en griego literalmente da por sentado que ya no se sigue vivo en esas transgresiones y en esos pecados, que esto quedó atrás, quedó fuera por medio del Evangelio. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sí, hemos de reconocer que vivíamos de esta manera antes, no ahora, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí espíritu no se refiere a un espíritu inmundo, a un espíritu demoníaco, se refiere al espíritu del hombre, ¿sí? Es decir, a cada ser humano en su interior que se entrega a una vida de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y aquí ya incluye a los judíos, a los hebreos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo? Está queriendo enfatizar el estado del alma, tanto de gentiles como de judíos. Está queriendo demostrar que el Evangelio llegó para dar vida tanto a unos como a otros. Está colocando a los hebreos con todo y que es el Dios de los hebreos, y a los gentiles que están siendo incluidos, que están siendo agregados, injertados en la vid, está colocándolos en la misma, en la misma posición delante de Dios. ¿Sí? Aquí no se trata de que unos sí y otros no, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Sí lo entendemos? Entonces, Él da vida. Él es el dador de la vida. Él es el autor y consumador de la fe. De hecho, cuando leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, el mensaje que les está dando el apóstol Pedro después de que curan al paralítico de la Puerta de la Hermosa y que son convocados ante el concilio, él comienza a testificar a la gente y al concilio y a los líderes que estaban ahí, comienza a testificar y entre ellos dice, vosotros dieron muerte al autor de la vida, llevándolo a la cruz. Y ustedes lo saben. Vamos a leerlo juntos para que podamos entender lo que implica el autor de la vida, lo que hace Jesús como autor de la vida. Hechos capítulo 3, para que no nos quedemos solamente con parafraseando el texto, Hechos capítulo 3, capítulo 3, por favor. Pedro sana al cojo y dice a partir del versículo 11, y teniendo asidos, o sea, agarrados, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado
a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Quién fue el primero en negarlo, por cierto? Pedro. Aquí ya vemos una conciencia bastante limpia, ¿no? Para poder hablarles y decirles, vosotros negasteis y entregasteis delante de Pilato a Jesús. Más vosotros, dice el versículo 14, más vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Qué palabras tan duras. Matasteis al autor de la vida. Y sin embargo, Dios nos dice en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros. ¿Por qué? Porque el autor de la vida no se quedó sin vida, resucitó al tercer día. Y así como Él resucita, también a nosotros nos ha levantado de entre los muertos. No físicamente todavía, pero sí espiritualmente nos ha dado vida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, y por la fe, lo que hace y lo que nos mete en el reino de los cielos es la fe. ¿Por qué? Porque el autor de la vida quiso y determinó que fuera la única condición que podemos tener para poder tener acceso a Él. Fe en el nombre de Jesús. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús no era conocido. Bueno, era conocido, pero con una mala fama, ¿verdad? Lo habían hablado muy mal acerca de Jesús. Así que Jesús era conocido como un estafador y en ese momento la gente creía que había muerto, aunque se decía por ahí que había resucitado, ¿verdad? Bueno, en este momento, la manera en la que dice Jesús es el nombre que es, sobre todo nombre es curando a una persona que no tendría otra manera de curarse más que por medio de un milagro. Y entonces por eso dice, y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. A él. Probablemente a los demás, como terminaron golpeándolos, no les confirmó su nombre. Pero a él sí. Él ya no va a tener ninguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado. ¿Sí? De igual manera nosotros, amado, aquellos que hemos sido comprados por su sangre, ya no tenemos dudas de que Él es el autor de la vida, de que su nombre tiene poder para rescatarnos, ¿de qué? De estar muertos en estos delitos y pecados, de estar vendidos al pecado. Ahora sí podemos hacerle frente a las malas decisiones que antes eran completamente naturales y a lo mejor ya estábamos hasta acostumbrados a cometer maldades y media para resolver lo que se nos pusiera delante, y ahora como confiamos en el nombre de Jesús, Él hace su nombre válido para con los que le creen. Y por eso hoy estamos aquí en lugar de estar en otro lado. Porque Él ha confirmado su nombre sobre nosotros. Él es el autor de la vida. Él os dio vida a vosotros. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no. Y si leemos el original, no solo no estamos muertos en delitos y pecados, sino que además dice, y a ustedes estando muertos a las transgresiones. Es decir, ya no viven en nosotros, ya no son parte de algo que nosotros querramos hacer. Las transgresiones y los pecados en los cuales estuvimos ya no forman parte de la vida de una nueva criatura. Ya no los queremos. Es verdad, batallamos para echarlos fuera, pero ya no los queremos en nuestras vidas. Somos nuevas criaturas por medio del autor de la vida. ¿Sí? Porque el autor de la vida no está muerto. Sigue dando vida, sigue rescatando, sigue transformando a las personas,
sigue diciéndoles que les ama y sabemos que Él es justo y verdadero. Así que ya es por fe. Dice la Escritura, aquí mismo en el versículo 16, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es la fe en su nombre. Él puede hacer milagros, no el hombre, Él. Él lo sigue haciendo, amados. Sí, sigue habiendo milagros, sí, sigue habiendo sanidades, sí, sigue habiendo dones y talentos que Dios da y reparte a la iglesia, sí, su vida que nos ha otorgado es para continuar su obra. Sí, sigue habiéndolo. Solamente es tener fe en su nombre. Continúa diciendo la Escritura, mas ahora, hermanos, fíjense qué importante es este pasaje para entender que Pedro no estaba pensando que los hebreos habían sido malos y habían matado a Jesús porque así nacieron, sino dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, no fue una cuestión de que, así estaban predestinados a hacerlo, fue una cuestión de ignorancia, y Dios usa esta ignorancia para cumplir sus propósitos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Esto, amados, es una evidencia de que Dios usa la ignorancia y puede usar hasta las malas decisiones a favor de su evangelio, a favor de que se cumplan sus propósitos. No quiere decir con esto que Dios sea el generador de estas malas decisiones en el corazón del hombre, sino que por medio de la ignorancia, por medio de la rebeldía voluntaria, Dios usa eso para traer a más personas al evangelio. ¿Sí? Ya después habrán de entender si es que se arrepienten y creen. Porque fíjate cómo los convoca el apóstol Pedro. Mas ahora sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, ¿qué les dice? Arrepentíos y convertíos. Si estuvieran completamente sentenciados, incapacitados, ellos fueron los que llevaron a Jesús a la cruz, ahí estaba Anás y Caifás, ¿sí? Estamos 50 días y una semana después de la muerte y la resurrección de Cristo. Anás y Caifás seguían siendo el sumo sacerdote, estaban como sumos sacerdotes. Es decir, son los mismos, los que están escuchando este mensaje, los mismos que llevaron a Cristo a la cruz. Y no vemos que Dios no les esté dando oportunidad para el arrepentimiento. Los está convocando al arrepentimiento. Y les está diciendo, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Dios ha abierto su evangelio, aún hasta los que lo llevaron a la cruz. Aún hasta aquellos que fueron y lo crucificaron. Aún a ellos les dice, arrepentíos y convertíos. Así que sí, Anás y Caifás y todo el séquito de Sanedrí fueron convocados al arrepentimiento en este discurso del apóstol Pedro. Dios es fiel. Ya cada uno decidió, pero Dios no dejó sin oportunidad ni a los que fueron a llevarlo a la cruz. Dios es fiel y su evangelio es para toda criatura, para todo aquel que cree. ¿Sí? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, incluyendo la de la crucifixión, incluyendo que que llevaron a Cristo al Gólgota. También ese pecado habría de ser perdonado. ¡Wow!
Esa es la maravilla del Evangelio. Nueva oportunidad, nuevas criaturas, hasta los peores, hasta aquellos que estaban destinados a ser ignorantes al punto tal de que llevarían a Cristo en la cruz, tuvieron la oportunidad de arrepentirse y convertirse. Ese es el poder del Evangelio. Aquí no hay de que unos sí y otros no. Ellos mismos recibieron esta oportunidad para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermosa promesa. Y se los está diciendo a los que literalmente agarraron, arrestaron a Jesús de noche, lo llevaron a juicio, lo llevaron ante Pilato y lo llevaron a la cruz, y que negaban la resurrección y que les dieron dinero a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Esos mismos están recibiendo el Evangelio. No hay acepción de personas. La fe es para todos. Dios no les estaba invitando a arrepentirse y convertirse porque no pudieran, a pesar de todo lo que le habían hecho a Cristo. Sí lo vamos entendiendo, amados. El Evangelio es para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ese es el Evangelio, entregado a las mismas masas que decían crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ese es el poder del Evangelio, a todo aquel que cree. ¿Y sabes cuánta gente se salvó de ahí? 5,000. De este discurso se salvaron 5,000 personas. 5,000 almas creyeron y se arrepintieron y se convirtieron ese día. Es que el Evangelio no está sesgado, no tiene favoritismos, tiene el llamado al arrepentimiento y a la conversión, tiene una nueva oportunidad a todo aquel que cree. Regresemos entonces a Efesios capítulo 2. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición es la fe. Fíjense cómo a partir del versículo, vamos a leer juntos en el capítulo 1, a partir del versículo 12, en este cambio que hace de a quienes se está refiriendo, y dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Y recibieron el Evangelio? Sí, hasta a los que llevaron a Jesús a la cruz recibieron el Evangelio. Así que no podemos decir, no, pues yo creo que nadie más va a ser salvo. Yo creo que el Evangelio no va a llegar a China, sí, sí llegó. No, yo creo que no va a llegar a Siberia, sí, sí llegó. Hay testimonio de cristianos encerrados en las cárceles de allá de Siberia, en Rusia, que testificaron y se salvaban y se convertían. El Evangelio sí ha llegado a toda criatura. Sí se ha expandido y se ha extendido y todos los hombres han tenido oportunidad de volverse a Dios de todo corazón. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Dios da la vida y aquí nos enseña la Escritura cómo da la vida. Oyendo la palabra de verdad. Por eso dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Lo primero que alguien que va a ser salvo o que está encausado para poder convertirse es que escuche la palabra de verdad. Así como aquellos que escucharon a Pedro en su discurso, escucharon la palabra de verdad. Y el evangelio de vuestra salvación.
escuchar la palabra de verdad y el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Es Cristo siendo anunciado para reconciliar a Dios con los hombres. Ese es el Evangelio. Y habiendo creído en Él, aquí es donde se hace la distinción. Todos, incluyendo a los sumos sacerdotes, escucharon el Evangelio, arrepentíos y convertíos. Y Dios les promete, y vendrán del cielo tiempos de refrigerio. Pero hay una condición. Y habiendo creído en Él. Y habiendo creído en Él. Sí, amados, el Evangelio tiene una condición. Creer en Él. Y esta confianza en Él no es ninguna obra, porque luego por ahí dicen, no, es que estás queriendo ayudar a Dios en tu salvación. No, creer en Él se debe a que nos es revelado Jesús. Y entonces aquí vemos que debemos de creer. El autor de la vida nos invita a escuchar la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él. Cuando creemos en Él sucede algo increíble. Dios viene a morar por medio del Espíritu Santo. Fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Qué impactante y qué hermoso. Cuando verdaderamente creemos, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Quién es el Espíritu de la promesa? Dios. Dios. El Espíritu Santo prometido por Jesús viene a sellarnos, a decir, es mío, me pertenece, ya no más del mundo, ya no más muerto en sus delitos y pecados, ya no más muerto, ya no más entregado a las cosas que antes hacía, se acabó, es mío, es mía, sellados por medio con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre sus hijos, sobre aquellos que han creído, hasta que venga el momento en el cual se consuma la posesión adquirida. ¿Qué es esto de eh, que es las arras de nuestra herencia? Cuando alguien se casaba, o cuando se siguen casando hoy en día, por ejemplo, en la costumbre católica, católico-romana y en muchas otras congregaciones aún de índole protestante, se entregan las arras, son las monedas que se entregan, el esposo las entrega a la esposa, ¿sí? A manera de darles seguridad, es un símbolo que le está diciendo, estás segura conmigo, estás segura conmigo. Te voy a dar todo lo que necesitas hasta el final. ¿Sí? Y entonces, cuando dice que el Espíritu Santo es las arras, quiere decir que nos ha sido otorgado el Espíritu Santo para llegar hasta el final. Nos ha sido otorgado el Espíritu Santo para que cuando estés triste sea tu consolador. Para que cuando estés alegre sea aquel que se glorifique con Dios juntamente. Para que en el momento en que sea necesario te capacite y puedas orar por un enfermo y ese enfermo se sane. Y cuando tengas alguna dificultad puedas hacerle frente con un carácter firme y estable en Cristo Jesús. Y que no te decaigas. Él es las arras. Es el símbolo, el sello de nuestra redención, de nuestra compra. La palabra redención significa comprar. Cuando decías, es que en lugar de voy al mercado a comprar, en aquella época podían decir voy al mercado o voy a hacer esto y a redimir. Es decir, hacer mío a cambio de alguna posesión que yo tenga. Esto es el Evangelio. El Evangelio es
nos salva y nos brinda su Espíritu para que seamos fieles hasta el final. Sí. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que estemos enteramente con Él. Pero mientras llegamos a ese punto, Él nos ha dado su Espíritu para poder aprender a Cristo y ser perfeccionados y ser llevados por medio de su Espíritu hasta la madurez, hasta la plenitud de Cristo. Sí. Qué hermoso es nuestro Dios. Puedes estar en paz. Si eres alguien que ha depositado su fe en Él, si estás muerto a tus delitos y pecados, si es verdad anduviste y en otro tiempo, pero hoy ya no puedes seguir siendo la misma persona, hay un cambio. Continúa diciendo el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. Pablo le habían llegado noticias de que la fe de la iglesia en Éfeso estaba creciendo, se estaba fortaleciendo. Y entonces dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Era una fe tan notoria, tan sencilla, tan sincera, la de los efesios, que Pablo decía, yo me acuerdo y agradezco a Dios por su fe. Agradezco a Dios de que se estén esforzando. Agradezco a Dios de que vayan hacia adelante, de que no se dejen caer, que entiendan que están sellados, que ya no se pertenecen a sí mismos, que ya no pueden decir esta es mi opinión, sino cuál es la opinión de Dios. Es decir, que estamos entregados a la vida que Él ha querido brindarnos por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y para qué oraba Pablo? Él sabía, Pablo estaba enterado de que la fe de los efesios estaba firme. Para que, y luego dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Señor, sígueles dando más. Señor, continúa tu obra en ellos. Acrecenta su fe, que te conozcan más, que su firmeza sea cada vez mayor, que sea revelado Cristo, que sea revelado aún más Jesús. Y a veces pasamos por cosas difíciles y Jesús se nos revela de una manera nueva, de una manera distinta. Él es admirable porque siempre nos está admirando. Siempre hay motivos para darle gracias. Siempre hay motivos para agradecer su misericordia y su buena voluntad. Siempre está generando en nosotros más expectativa, mayor esfuerzo por medio de Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es Él. Orando por mayor sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La sabiduría y la revelación que el apóstol Pablo pide a Dios para los creyentes en Éfeso, no es para hacerlos más inteligentes o más soberbios, no. Este es el propósito. Aquí lo describe. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Porque todo el tiempo, amado, estamos siendo atacados en nuestra esperanza. Todo el tiempo nos están diciendo que estamos locos. Todo el tiempo nos están diciendo que somos unos exagerados. Todo el tiempo nos están diciendo que estamos mal, que somos radicales, que estamos fuera de la realidad, que vivimos como marcianos en otro mundo. Todo el tiempo están atacando nuestra esperanza de salvación, de Cristo Jesús. Así que mientras más nos metamos con Dios,
más se nos va a revelar y más se va a afianzar en nuestro corazón que nuestra esperanza es firme en Cristo, que nuestra esperanza es firme en Dios. Por eso dice aquí, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, para que te vayas dando cuenta de la clase de Dios que tienes y que está por encima. La expresión superminente quiere decir que está por encima de todo en lo absoluto. ¿Sí? Es decir, la oración del apóstol Pablo por los gentiles que se habían salvado, esos gentiles que eran integrados ahora a la vida de fe, era para que conocieran más a Dios, para que fueran entregados, más consagrados, para que pudieran conocer que la esperanza que en ellos hay estaba firme y estaba fuerte, que no tuvieran miedo, que no tuvieran dudas, estaban en el camino correcto, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hoy con mucha facilidad escuchamos el nombre de Jesús para todo, ¿no? Se le pone el nombre de Jesús a todos los niños y hay muchos Jesús en, en los países católicos romanos, ¿no? Porque así se acostumbró. Pero el nombre de Jesús, de la persona que vino y nos salvó, ese nombre tiene una supremacía por encima de cualquier otro nombre y por encima de cualquier otra divinidad, idolatría, etcétera. Él está por encima de todo. Y lo que Pablo está diciendo a los gentiles, quiero y oro para que conozcan a su Dios, a este Dios al cual han creído, porque sé que no lo conocen. Sé que las historias de los judíos han sido leyendas para ustedes, lo mismo que las leyendas que les contaban los griegos. Exactamente lo mismo. Todos aquellos dioses griegos también, los gentiles estos habían crecido con ello. Pero ahora se incorporaban a la idea de un solo Dios, de un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y entonces tenían que conocerlo, tenían que crecer en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Era necesario que conocieran a su Dios. Pero no solo ellos, también los judíos. Continúa diciendo la Escritura, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio por cabeza, sí, sobre el mundo, pero en especial por cabeza a la iglesia, porque es su autoridad. Es Jesús la autoridad de esta iglesia y de cualquier iglesia que hoy se reúne en todas partes del mundo. Todos tenemos una misma cabeza, el cual es Cristo. Y Él, a unos en Sudamérica, a otros en Europa, a otros en África, a otros en Asia, todos tenemos una misma cabeza, la cual es Cristo. Y aunque podamos estar en lugares geográficamente diferentes, y aunque tengamos diferencias de opinión unos de otros respecto a ciertos textos o ciertas posiciones teológicas, tenemos una misma cabeza, la cual es Cristo. Y el conocerlo a Él debe ser nuestra prioridad. Y no hay todavía ninguna iglesia en todo el mundo que haya o pueda decir que ha llegado a la plenitud del conocimiento de Dios. Ninguna, amado. Aunque tengamos muchas cosas que a través de la historia la iglesia cristiana ha vivido y ha tenido por seguro dentro de su manera de entender a Dios, aún así ninguna congregación en todas las distintas eras, desde que la iglesia fue fundada por el Espíritu Santo el día del Pentecostés, puede decir, yo ya me la sé toda, yo ya sé por dónde. Ninguna, amado. Todos estamos creciendo en la cabeza que es
Cristo Jesús. Y Él en su omnisciencia tiene distintas historias y distintos caminos para cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí. Hoy se cruzó esta historia que Jesús tiene en su corazón para tu vida, para aquellos que han creído estar aquí. Bendito sea su nombre. Él es bueno, nosotros no, pero Él sí que lo es. Así que, por eso dice, y sometió todas las cosas bajo tus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La gente del mundo no ve a Cristo como cabeza. La gente que hoy se va a ir a la pachanga en el Zócalo y que va a tomar y va a hacer su relajo, no tiene a Cristo en la cabeza, como cabeza. No está pensando como Jesús piensa. No está considerando los planes y propósitos que Jesús tenga sobre su vida. Está pensando en irse a divertir en la noche. Ok, la iglesia sí tiene una cabeza a la cual rendirle cuentas, la cual es Cristo. ¿Sí? Todos nosotros le rendimos cuentas a Él, todos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y se refiere a la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo se refiere a que llena toda la iglesia, todas las iglesias que realmente están teniendo fe en Jesús, que no solamente van de manera emocional, sino que en verdad están teniendo fe en Cristo, los está llenando plenamente. Porque Él es la cabeza. La cabeza no es un grupo, la cabeza no es una religión, la cabeza no es la historia, la cabeza es Cristo, es la persona de Jesús. Él es quien se paseaba en medio de los 7 candeleros de oro y que tiene autoridad sobre la iglesia de toda la historia y de todas las congregaciones y las comunidades que Él ha querido levantar por amor de su nombre. Entonces, leemos dentro de este contexto el capítulo 2, versículo 1. Sigue hablándole a los gentiles, sigue incluyéndolos, sigue pensando en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y como dice el griego original, y a ustedes estando muertos a las transgresiones y a los pecados de ustedes, estaban sujetos a esa forma de vida, estaban muertos a esas transgresiones, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, pero ya no lo seguís más, ¿verdad? La iglesia no espera hacerse una con el mundo. La iglesia tiene por cabeza a Jesús. No es parte de lo que el mundo pone como una forma y estilo de vida. La iglesia lleva su propia vida. La iglesia, sí, puede variar en la manera en la cual hace un culto, sí, no es pecado. Puede haber diferencias en la forma de presentarse, pero eso es solamente la manera en la que Jesús les habla a ellos. Y a nosotros nos habla también. Y no somos mejores que otras congregaciones, ni otras congregaciones son mejores que nosotros. Simple y sencillamente, Dios ha querido reunirnos bajo este techo. Eso es todo. Y bendito sea su nombre por ello. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué tipo de actividad está operando en la desobediencia voluntaria? Aclaro, no es que Satanás ande agarrándote y ande llevándote de aquí para allá para que cometas lo malo. No, es algo voluntario. Hay una actividad suya que está trabajando para que tú sigas siendo un desobediente. Es lo que está diciendo. Está operando, está trabajando,
no que esté sometiendo a que desobedezcamos, sino que está operando, está buscando que las personas sean desobedientes, que las personas sean rebeldes, que las personas se mantengan sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y todos estos sistemas que se levantan, y que si el capitalismo, y que si el comunismo, y que si esto, y que si aquello, y que si este partido político, y que si esta religión, todo esté enfocado, no pienses en tener una verdadera comunión con Dios. Que ni se te ocurra ser parte de este grupo de locos que han puesto su fe en Jesús. Y si para ello te tengo que tener 24/7 metido en un trabajo, así lo voy a hacer. Pero vas a estar bien económicamente. Sí, sin Dios, pero económicamente bien. Vas a estar bien con esto, pero sin Dios. Y al paso del tiempo, estar sin Dios termina desgastando todo lo que este mundo ofrece. Sí. Por eso dice, en los cuales anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se refiere a Satanás, se refiere a nuestro adversario. Nuestro adversario tiene así al mundo, ¿sí? O sea, lo tiene sobre sus manos, momentáneamente, porque Jesús ya vino. Y el tiempo que ha pasado, lo único que está haciendo es generando más almas que se van al cielo. Porque si leemos en Apocalipsis, dice que es incontable la multitud. No se puede contar. Hoy sí podemos contar al mundo, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? Cerca de 8.000 millones, un poquito menos. Hoy sí se pueden contar a las multitudes. En el cielo no. Es incontable la cantidad de personas. Sabes que Dios, sabiendo que este mundo tendría que ser de esta manera, aún así lo hizo pensando en la cantidad de los que sí van a creer, aún aquellos que en el momento del final van a entregar sus vidas a Cristo. Él sí lo está pensando, Él sí lo sabe, pero es una cantidad incontable, incontable, millares de millares. Y ahí vas a estar tú, si te mantienes hasta el final, si perseverares hasta el final, serás salvo. Entre los cuales también dice el versículo 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, claro, ya está normalizado, ya es natural que la ira de Dios esté sobre los desobedientes. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí se está refiriendo a los judíos que no creen, aunque tengan al Dios de Israel como motivo de su religión. Son hijos de ira. Naturalmente, no desde nacimiento, se refiere a que por causa de la desobediencia, porque es la desobediencia la que está operando, no la naturaleza la que está operando, sino lo que está operando es la desobediencia, actos voluntarios en contra de Dios. Y eso nos hace naturalmente hijos de ira. La ira está sobre la desobediencia y todos los que sean desobedientes. ¿Sí me doy a entender, amados? Entonces, Dios nos ha dado su espíritu para que ya no seamos así, para que no vivamos de esa manera. Dios en su misericordia y en su bondad te ha otorgado su espíritu para que ya no seas más de este grupo de personas que aún no han decidido creer en Jesús. Probablemente muchos sí vayan a creer, muchos. Ah, pero no dijo Jesús que son pocos los que se salvan. Sí, parece que sí, pero no en contraste con la cantidad de humanos que ya han entrado al reino de los cielos. Son millares de millares, tantos que no se pueden contar. Sí. Entonces, aprendamos, amado. Son pocos los que se salvan en ese momento. De hecho,
si te pones a pensar en el primer discurso de Pedro, sí fueron poquitos. 5,000 contra cuántos miles, ¿no? Pero definitivamente al paso del tiempo, el Evangelio ha corrido como aguas y muchos se han salvado. Y veremos a personas que ni nos imaginamos que deberían de estar, van a estar ahí. No por sus obras, porque nadie entra por sus obras, sino por la gracia de Cristo Jesús, porque pusieron su fe en Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí para continuar la próxima semana y vamos a orar dándole gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por su compasión. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, de verdad, por habernos sellado con tu Espíritu Santo. ¿Qué mayor dicha podemos tener que saber que ya hemos sido adquiridos y que el símbolo de esta adquisición es tu Espíritu Santo, Señor? Gracias por haberte mostrado tan claramente a nosotros que pudimos creer en ti. Gracias de verdad, Señor. Sabemos, Padre, que necesitamos que abras nuestro entendimiento para ir a más, para que podamos entender la esperanza a la cual hemos sido llamados, porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua, Señor. Y necesitamos ser sinceros y reconocer que muchas veces los afanes de este mundo nos gobiernan y nos afectan. Afectan nuestra fe, Señor. Pero Padre, abre nuestro entendimiento para que podamos alcanzar a ver lo que nos has concedido. A veces de verdad me siento tan corto, Señor, y sé que todos los seres humanos, aunque creamos, somos cortos de visión, Señor. Quisiéramos que nos abrieras nuestro cerebro y pudieras ampliar nuestra perspectiva y lo que tienes para cada uno, Señor. Vernos hacia adelante, así como tú nos ves. Padre, concédenos en tu gracia y en tu misericordia la oportunidad de tener una esperanza distinta a la que la mayoría tiene, por medio de Jesús. Te necesitamos tanto, Señor. Somos tan dependientes de ti, tan incapaces de ser buenas personas por nosotros mismos y tan dependientes de ti. Amado Rey, te ruego que esta tarde, Señor, toques nuestros corazones de manera diferente. No porque lo merezcamos, sino por el valioso y precioso nombre de Jesús. Toca nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y permítenos ir a más. Concédenos, Señor amado, en tu gracia, el poder conocerte, porque de esto se trata la vida eterna, de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te doy muchas, muchas gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestros corazones y por lo que habrás de hacer más adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.